Una Crónicas capítulo 1. Descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Descendientes de Noé. Hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Rodanín. Hijos de Cam: Cus, Misraín, Fut y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Javila, Sacta, Ragama y Salteca. Hijos de Ragama: Saba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero en la tierra. Misraín fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los caslujitas, de quienes descienden los filisteos, y los caftoritas. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Et, y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los sineos, los arbadeos, los femareos y los jamatitas. Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud de Aram. Hijos de Aram: Uf, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad fue el padre de Selah. Selah fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Jafar Mabet, Ieraj, Adorán, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Descendientes de Sem: Sem, Arfaxad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Teraj y Abram, que es también Abraham. Descendientes de Abraham. Hijos de Abraham: Isaac e Ismael. Sus descendientes: Nebaiot, primogénito de Ismael, Sidar, Adbel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Jadá, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Fetura, la concubina de Abraham: Zibán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. Hijos de Jocsán: Saba y Dedán. Hijos de Madián: Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Fetura. Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac: Esaú e Israel. Descendientes de Esaú. Hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalán y Coré. Hijos de Elifaz: Temán, Omar, Fefo, Gatán y Kenaz, Timna y Amalek. Hijos de Reuel: Nayat, Zera, Sama y Miza. Descendientes de Seir. Hijos de Seir: Lotán, Sobal, Gibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Hijos de Lotán: Ori y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Timna. Hijos de Sobal: Alban, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Hijos de Gibeón: Aya y Aná. El hijo de Aná: Disón. Hijos de Disón: Amirán, Esban, Itran y Querán. Hijos de Efer: Bilán, Zabán y Yacán. Hijos de Disán: Uf y Arán. Reyes de Edom. Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando murió Bela, reina en su lugar Jobab, hijo de Zera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobab, reina en su lugar Husán, que provenía de la región de Temán. Cuando murió Husán, reina en su lugar Jadá, hijo de Beda. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Cuando murió Jadá, reina en su lugar Samla, que provenía de Masreca. Cuando murió Samla, reina en su lugar Saúl, que provenía de Rehobot, que está junto al río Eufrates. Cuando murió Saúl, reina en su lugar Balhanán, hijo de Abor. Cuando murió Balhanán, reina en su lugar Hadaz. Su ciudad se llamaba Pau y su esposa fue Meetabel, hija de Matre y nieta de Mezar. Después de que murió Jadá, gobernaron en Edom los siguientes jefes: Timna, Alba, Getet, Aolibama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mibzar, Mabdiel y Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Una Crónicas capítulo 2. Hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Niftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Hijos de Judá: Onán y Selah. La madre de estos tres era una cananea, hija de Sua. Primogénito de Judá, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Y Tamar, nuera de Judá, dio a este dos hijos, Fares y Zera. Judá tuvo 5 hijos en total. Hijos de Fares: Jezrón y Jamul. Los hijos de Zera fueron 5 en total: Zimri, Etán, Emán, Calcol y Darda. El hijo de Carmi: Acar, quien provocó la desgracia sobre Israel por desobedecer la orden de no tomar lo que debía ser destruido. El hijo de Etán: Azarías. Hijos de Jezrón: Jeramel, Ram y Keluai. Ram fue el padre de Aminadab, y este lo fue de Nasón, jefe de los descendientes de Judá. Nasón fue el padre de Salmón, y este lo fue de Bus. Bus fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí: Eliab. El segundo: Abinadab. El tercero: Sima.
el cuarto, Natanael, el quinto, Radai, el sexto, Ofen, y el séptimo, David. Las hermanas de ellos fueron Sarbia y Abigail. Los hijos de Sarbia fueron tres, Abisai, Joab y Asael. Abigail fue la madre de Amasa, hijo de Jeter, el ismaelita. Caleb, hijo de Jezrón, tuvo hijos con su esposa Zuba y con Geriot. Estos fueron sus hijos, Geser, Sobab y Ardón. Cuando Azuba murió, Caleb tomó por esposa a Efrata, con la que tuvo a su hijo Ur. Ur fue el padre de Ur y este lo fue de Bezalel. Cuando Jezrón tenía 60 años, tomó por esposa a una hija de Maquir, padre de Galá, y tuvo con ella a su hijo Segub. Segub fue el padre de Yair, quien fue dueño de 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Gesur y Aram le quitaron los poblados de Yair y Kenat, y sus aldeas. En total, le quitaron 60 pueblos. Todos estos fueron los descendientes de Maquir, padre de Galaad. Después de que Jezrón murió en Caleb Efrata, Abías, la esposa de Jezrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jeramel, primogénito de Jezrón, Ram, el mayor, Buná, Oren, Ozen y Ahías. Jeramel tuvo otra esposa, la cual se llamaba Atara. Esta fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jeramel, Maaz, Jamín y Eker, hijos de Onam, Samai y Yada, hijos de Samai, Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abijail, con la que tuvo a Ahban y Molid, hijos de Nadab, Seled y Apayin. Seled murió sin tener hijos. El hijo de Apayin, Isi, el hijo de Isi fue Sesán y el hijo de Sesán fue Ahlai. Los hijos de Yada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Hijos de Jonatán, Pelet y Zazá. Estos fueron los descendientes de Jeramel. Sesán no tuvo hijos, sino hijas. Tenía un esclavo egipcio llamado Yarja. A este le dio por esposa una de sus hijas, la cual fue la madre de Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Zabad. Zabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasá. Elasá fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Jecamías. Y Jecamías fue el padre de Elisama. Descendientes de Caleb. Los hijos de Caleb, hermano de Jeramel. Mesa, el primogénito, que fue el padre de Zif. Y Maresa, que fue el padre de Hebrón. Hijos de Hebrón, Core, Tapuaj, Requen y Sema. Sema fue el padre de Ram. Y Ram fue el padre de Jorquán. Requen fue el padre de Samai. Samai fue el padre de Maón. Maón fue el padre de Bitsur. Efa, concubina de Caleb, fue la madre de Harán, Mosa y Gacez. Harán fue el padre de Gacez. Hijos de Yadai, Regen, Jotán, Gesan, Pelet, Efa y Sagaz. Macá, concubina de Caleb, fue la madre de Seber, Tirhaná, y Sagaz, que fue el padre de Madmana. Y de Seba, quien fue el padre de Macbena y de Gibea. Además, Caleb tuvo una hija llamada Axa. Estos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata. Sobal, padre de Kiriat Jearim. Salma, padre de Belén. Y Jaref, padre de Bet-Yader. Los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim. Aroé, la mitad de los manahatitas. Las familias de Kiriat Jearim, los itritas, los futitas, los somatitas y los misraitas, de quienes proceden los foratitas y los estaolitas. Hijos de Salma, Belén, los netofatitas, Atarot Bet-Joab, la mitad de los manahatitas, los foreitas, y las familias de los escribas que vivían en Jabes, es decir, los tirateos, los simateos y los sucateos. Estos fueron los kenitas, descendientes de Hamat, padre de la familia de Recab. Una Crónicas capítulo 3. Hijos de David. Estos fueron los hijos de David nacidos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itreán, hijo de Egla, que era otra esposa de David. Estos 6 nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. David reinó en Jerusalén 33 años. Allí nacieron Sima, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsabé, la hija de Amiel. Tuvo también a Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet, 9 en total. Todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Descendientes de Salomón. Estos fueron los descendientes de Salomón en línea directa: Roboán, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Ocofías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías: Joanán, el primero; Joacim, el segundo; Sedequías, el tercero; y Salún, el cuarto. Los hijos de Joacim: Jeconías y Sedequías. Los descendientes de Jeconías:
el cautivo, Salatiel, Maquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedadías. Los hijos de Pedaías, Zorobabel y Simi. Los hijos de Zorobabel, Mesulán y Hananías. Selomit fue hermana de ellos. Tuvo también estos 5, Jasubá, Oel, Berequías, Hasadías y Usab-Gised. Los descendientes de Hananías, Pelatías e Isaías, y también los hijos de Refaías, los de Hernán, los de Abdías y los de Secanías. Los descendientes de Secanías, Semaías y sus hijos Hatus, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Narías, Elioenai, Ezequías y Azicán, 3 en total. Los hijos de Elioenai, Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Jonán, Delaías y Anani, 7 en total. Una Crónicas capítulo 4. Descendientes de Judá. Los descendientes de Judá en línea directa fueron Fares, Jefrón, Carmi, Uri Sobal. Reías, hijo de Sobal, fue el padre de Yahat y Yahat fue el padre de Ahumá y de Laaz. Estas fueron las familias de los foratitas. Los hijos de Etam fueron Jefel, Ismael y Bas. La hermana de ellos fue Jafel el Porni. También fueron sus hijos Penuel, padre de Gedor, y Efer, padre de Jusá. Estos fueron los descendientes de Ur, primogénito de Frata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, Ela y Nara. Nara fue la madre de Ajusán, Efer, Temeni y Ahastari. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Ela fueron Feret, Fojar y Etnán. Icos fue el padre de Anub, de Zobeba y de las familias de Ajargel, hijo de Harún. Jabes fue más respetado que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Jabes rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Kelub, hermano de Suja, fue el padre de Mejir, quien fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Betrafa, de Paseaj y de Tejiná, padre de Irnajas. Estos fueron los habitantes de Reca. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonotai, padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, padre de Jecabisín, porque sus habitantes eran herreros. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Elainán, el hijo de La, Kenaz. Los hijos de Yalelel, Zif, Zifá, Tirias y Asarel. Los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las esposas de Mered, con la cual tuvo a Miriam, Sama y Isba, padre de Estemoa, era Bitia, hija del faraón. La otra esposa de Mered era de la tribu de Judá, y con ella tuvo a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Zanoa. Keilah, el Garmita, y Estemoa, el Macateo, fueron hijos de la esposa de Odías, es decir, de la hermana de Nahán. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Benjanán y Tilón. Los hijos de Isi fueron Foget y Benfoget. Los descendientes de Selah, hijo de Judá, fueron padre de Leca, Lada, padre de Maresa y de las familias que trabajan el hilo de lino en Betasbea. Otros descendientes de Selah fueron Joaquín, Joas y Saraf, los hombres de Cofeba, quienes, según crónicas muy antiguas, antes de volver a Belén se casaron con mujeres moabitas. Estos eran alfareros que habitaban en Netaín y Gedera, donde se quedaron al servicio del rey. Descendientes de Simeón. Los descendientes de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Zera y Saúl. El hijo de Saúl fue Salún, padre de Mibsán, quien fue padre de Misma. Los descendientes de Misma en línea directa fueron Jamuel, Zacur y Simi. Simi tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos tuvieron pocos hijos, por lo cual sus familias no fueron tan numerosas como las de los descendientes de Judá. Se establecieron en Berseba, Molada, Jafar Sual, Bila, Esen, Tolaz, Betuel, Jorma, Siklac, Bet-Marcabot, Jafar Susin, Bet-Bira y Saharayin. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus aldeas fueron Etam, Ayin, Rimón, Token y Asan, 5 en total, más todas las aldeas que estaban alrededor de aquellas ciudades hasta la región de Bal. Estos fueron los lugares que habitaron, según sus registros genealógicos: Mesobab, Jamlei, Josías, hijo de Amasías, Yoel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Yesojaías, Asaías, Adriel, Gesimiel, Benaías, Zifa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Siri, hijo de Semaías. Todos estos eran jefes de sus clanes. Como sus familias patriarcales llegaron a ser muy numerosas, fueron hasta la entrada de Gedor, al este del valle, en busca de pastos para sus ganados. Allí encontraron pastos buenos y abundantes, además de una tierra extensa, tranquila y pacífica. En ese lugar habían vivido los descendientes de Cab. Los jefes mencionados anteriormente llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá. Atacaron los campamentos de los descendientes de Cam y los meunitas que encontraron, y los destruyeron por completo.
Y, como en esa región había pastos para sus ganados, se quedaron ahí en lugar de ellos, donde habitan hasta el día de hoy. 500 de sus soldados, que eran descendientes de Simeón y estaban bajo las órdenes de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, fueron a la montaña de Seir. Después de destruir a los fugitivos del pueblo de Amalek que habían quedado, se establecieron ahí, donde habitan hasta el día de hoy. Una Crónicas capítulo 5. Descendientes de Rubén. Descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos, y hasta llegó a ser su gobernante, la primogenitura pasó a José. Estos fueron los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Jezrón y Carmi. Los descendientes de Joel en línea directa: Semaías, Gog, Simi, Micaías, Reaías, Bal y Beera, jefe de los rubenitas. A este último se lo llevó cautivo Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Estos fueron los parientes de Beera, según los registros genealógicos de sus familias: Jehiel el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asaf, hijo de Semá, hijo de Joel. Bela habitó en Aroer, y su territorio se extendía hasta Nebo y Balmegón. Por el oriente se extendía hasta el borde del desierto que colinda con el río Eufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la tierra de Galaad. En el tiempo de Saúl le declararon la guerra a los agarenos. Los derrotaron y se establecieron en la región oriental de Galaad. Descendientes de Gad. Estos fueron los hijos de Gad que habitaron frente a los rubenitas en la región de Basán, hasta llegar a Salca. Joel fue el jefe en Basán, el segundo, Safán, luego, Jana y Safat. Sus parientes, según las familias patriarcales, fueron 7 en total: Micael, Mesulán, Sabá, Jorai, Jacán, Zía y Eber. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Jurí, hijo de Jaroa, hijo de Galá, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Iado, hijo de Buz. El jefe de sus familias era Agi, hijo de Abdiel y nieto de Guní. Estos habitaron en Galá, en Basán y sus aldeas, y en todos los campos de pastoreo de Sarón, hasta sus confines. La genealogía de ellos se registró en el tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44.760 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Getur, Nafis y Nodab. Y como confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate, y él los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Se apoderaron de su ganado, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 burros, y capturaron a 100.000 personas, a muchas de las cuales mataron, porque Dios estaba con ellos. En ese lugar habitaron hasta el tiempo del exilio. La media tribu de Manasés. Los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosos y se establecieron en el país, desde Basán hasta Bel Hermón, Senir y el monte Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isi, Eliel, Ariel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales. Pero fueron infieles al Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Este deportó a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalaj, Jabor, Ara y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Una Crónicas capítulo 6. Descendientes de Leví. Estos fueron los hijos de Leví: Gersón, Cout y Merari. Hijos de Cout: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amirán: Aarón, Moisés y Miriam. Hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Fines. Fines fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Zeraías. Zeraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Marías. Amarías fue el padre de Agitob. Agitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Ahimaz. Ahimaz fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Joanán. Joanán fue el padre de Azarías, quien ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Agitob. Agitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Gilquías. Gilquías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Y Seraías fue el padre de Josadac. Josadac fue llevado al cautiverio cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví: Gersón, Cout y Merari. Hijos de Gersón: Libni y Simi. Hijos de Cout: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari:
Mahli y Musi. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus familias. Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Libni, Yahat, Zima, Joa, Ido, Zera y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Core, Asir, Elcaná, Ebiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Uzias y Saúl. Los hijos del Caná fueron Amasa y Ahimot. Los descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcaná, Zofai, Nayat, Eliab, Jeroán y Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Yoel, el primogénito, y Abías, el segundo. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mahli, Libni, Simi, Uza, Sima, Hagías y Esaías, cantores del templo. Estos fueron los que David puso a cargo del canto en el templo del Señor, desde que se colocó allí el arca. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión, delante del santuario, antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las ordenanzas establecidas. Estos y sus hijos estuvieron a cargo del canto. De los descendientes de Coat, el cantor Emán fue hijo de Yoel, descendiente en línea directa de Samuel, Elcaná, Jeroán, Eliel, Toa, Zuf, Elcaná, Maat, Amasai, Elcaná, Yoel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Core, Izar, Coat, Levi e Israel. A la derecha de Emán se colocaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, descendiente en línea directa de Sima, Micael, Baseías, Malquías, Etni, Zera, Adaías, Etán, Zima, Simi, Yahat, Gersón y Levi. A la izquierda de Emán se colocaba Etán, hijo de Kisi, que era de sus parientes los meraritas, y descendiente en línea directa de Abdi, Maluk, Hasabías, Amasías, Gilquías, Ampsi, Bani, Semer, Mahli, Musi, Merari y Levi. Sus hermanos los levitas estaban al servicio del santuario, en el templo de Dios. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y sobre el altar del incienso. De acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios, eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo, y de ofrecer el sacrificio por el perdón de pecados de Israel. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Buki, Uzi, Zeraías, Merayot, Amarías, Agitob, Sadoc y Ahimaz, ciudades de los levitas. Estos fueron los territorios donde vivían los descendientes de Aarón. A las familias de los coatitas se les adjudicó por sorteo Hebrón, en la tierra de Judá, con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefone, le tocaron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Libná, Jatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Bet-Semes, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín les dieron Geba, Alemet y Anatot, con sus respectivos campos de pastoreo. En total les tocaron 13 ciudades, distribuidas entre sus familias. Al resto de los descendientes de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón, según sus familias, les dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Niftalí, y de la tribu de Manasés que estaba en Basán. A los descendientes de Merari, según sus familias, les tocaron por sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Fue así como los israelitas entregaron a los levitas estas ciudades con sus campos de pastoreo. Les adjudicaron por sorteo las ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, las cuales ya han sido mencionadas. Algunas de las familias descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Como ciudades de refugio les dieron Siquén, en la región montañosa de Efraín, Gezer, Jormeán, Bet-Jorón, Ayalón y Gat-Rimón, con sus respectivos campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés les entregaron a Ner y Bileán, con sus respectivos campos de pastoreo. Estas fueron las ciudades asignadas al resto de las familias de Coat. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades de la media tribu de Manasés: Golán de Basán, y Astarot, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Isaacar recibieron Fedes, Daberat, Ramot y Anen, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Masal, Abdón, Ukok y Rehob, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron Cedes de Galilea, Amón y Kiriatayim, con sus respectivos campos de pastoreo. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Zabulón: Rimmono y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del Jordán, frente a Jericó, recibieron Beser, que está en el desierto, y Afa, Cademot y Mefat, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Gad recibieron Ramot de Galá, Mahanayim, Esbón y Jafer, con sus respectivos campos de pastoreo.
Una Crónicas capítulo 7. Descendientes de Issacar. Los hijos de Issacar fueron de 4 en total: Tola, Zubá, Yasub y Sirón. Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsán y Samuel, todos ellos guerreros valientes y jefes de las familias patriarcales de Tola. Según sus registros genealógicos, en el tiempo de David eran 22.600. El hijo de Uzi fue Isaías. Los hijos de Isaías: Micael, Abías, Yoel e Isías, en total 5 jefes. Tan grande era el número de sus mujeres y niños que, según sus registros genealógicos, contaban con un ejército de 36.000 hombres de guerra. El número total de todos sus parientes de las familias de Issacar ascendía a 87.000 guerreros valientes. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker y Jediael, 3 en total. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jeremot e Iri, 5 en total. Todos ellos eran jefes de las familias patriarcales y guerreros valientes, que sumaban 22.034. Los hijos de Beker fueron Zemira, Joás, Elifer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abías, Alnatot y Alemeth. Todos ellos eran hijos de Beker, jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. Según sus registros genealógicos, eran 20.200. El hijo de Jediael fue Bilán. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaná, Zetán, Tarsis y Ahisahar. Todos ellos descendían de Jediael. Eran jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. En total, eran 17.200 hombres aptos para la guerra. Los hijos de Ir fueron Supín y Jupín. Husim fue el hijo de Ajer. Descendientes de Niftalí. Los hijos de Niftalí fueron Yafel, Muñí, Geser y Salún. Estos eran descendientes de Bilá. Descendientes de Manasés. Los hijos que Manasés tuvo con su concubina aramea fueron Asriel y Maquir, este último padre de Galaad. Maquir tomó por esposa a Macá, de la familia de Jupín y Supín. El segundo hijo se llamaba Zelofeja, quien solamente tuvo hijas. Macá, la esposa de Maquir, dio a luz un hijo, al que llamó Pérez. Este fue hermano de Seres y padre de Ulam y Rekem. El hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana Moleket fue la madre de Isod, Abiezer y Mahla. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquén, Liqueji y Amyán. Descendientes de Efraín. Estos fueron los descendientes de Efraín en línea directa: Sutela, Beret, Tahat, Elada, Tahat, Zabad, Sutela, Ezer y Elaz. Los habitantes de Gad mataron a estos dos últimos porque bajaron a robarles sus ganados. Durante mucho tiempo Efraín guardó luto por sus hijos, y sus parientes llegaron para consolarlo. Luego se unió a su esposa, la cual concibió y dio a luz un hijo, a quien él llamó Bería por la desgracia que su familia había sufrido. Su hija Sera edificó Bet-Jorón la de arriba y Bet-Jorón la de abajo, y también Ufén Sera. Los descendientes de Bería en línea directa fueron Refa, Resef, Telaj, Tahal, Ladán, Amiú, Elisama, Nun y Josué. Sus posesiones y lugares de residencia fueron Metel con sus aldeas, Narán, al este, Gezer con sus aldeas, al oeste, y Siquén con sus aldeas, Astías con sus aldeas. Los descendientes de Manasés tenían en su poder a Bet-Seán, Tanak, Megiddo y Dor, con sus respectivas aldeas. En estos lugares se asentaron los descendientes de José, hijo de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser fueron Inna, Isba, Isbi, Bería y Sera, su hermana. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, padre de Birzait. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Somer, Jotam y Sua, su hermana. Los hijos de Jaflet fueron Pasak, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Los hijos de Somer fueron Ají, Roega, y Euba y Aram. Los hijos de su hermano Elen fueron Fofa, Imna, Seles y Amal. Los hijos de Fofa fueron Suag, Arnefer, Sual, Beri, Ida, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Araj, Jamiel y Risilla. Todos ellos fueron descendientes de Aser, jefes de familias patriarcales, hombres selectos, guerreros valientes e importantes. Según sus registros genealógicos eran 26.000 hombres, aptos para la guerra. Una Crónicas capítulo 8. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron Bela, el primero; Asbel, el segundo; Ahara, el tercero; Noja, el cuarto; y Rafa, el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiu, Abisua, Naamán, Ajoaj, Gera, Sefufán e Iram. Los hijos de Od, jefes de las familias patriarcales que habitaban en Geba, y que luego fueron llevados cautivos a Manahat, fueron Naamán, Ahías y Gera, padre de Ufa y Dahiu. Gera fue el que los trasladó a Manahat. Después de que Saharayin repudió a sus esposas Josim y Bara, tuvo otros hijos en los campos de Moab. Con su esposa Odes tuvo a Jobab, Siria, Mesa, Malcán, Jeus,
Saquías y Mirma. Estos hijos suyos fueron jefes de familias patriarcales. Con Husim tuvo a Abitob y Alpal. Los hijos del Pal fueron Eber, Misam y Semed. Semed edificó las ciudades de Ono y Lod, con sus aldeas. Perea y Semá fueron jefes de las familias patriarcales de los habitantes de Ayalón. Ellos expulsaron a los habitantes de Gat. Los hijos de Bería fueron Agio, Sasak, Jeremot, Zebadías, Arad, Eder, Micael, Ispa y Ojá. Zebadías, Mesulam, Izki, Eber, Ismerai, Jeflías y Jobab fueron los hijos del Pal. Yaquín, Zicri, Zabdi, Elienai, Filetai, Eliel, Adaías, Beraías y Sibat fueron los hijos de Simi. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Zicri, Hanán, Hananías, Elam, Alnatotías, Ifbaías y Penuel fueron los hijos de Sasak. Samserai, Serías, Atalías, Jaresías, Elías y Zicri fueron los hijos de Jerón. Según sus registros genealógicos, estos fueron jefes de familias patriarcales y habitaron en Jerusalén. Jeiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Zur, Kis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Agio, Zeker y Miklot, padres Simeia. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Kis, y este fue padre Saúl, quien a su vez lo fue de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Merubaal, y este fue padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melei, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Joada, y este lo fue de Alemet, Azmabet y Zimri. Zimri fue el padre de Mosa, Mosa fue el padre de Biná, y este lo fue de Rafa. Rafa fue el padre de Lasa, y este lo fue de Azel. Azel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Azicán, Bocru, Ismael, Serías, Adías y Hanán. Todos estos fueron los hijos de Azel. Los hijos de su hermano Esec fueron Ulam, el primero, Jeús, el segundo, y Elifelet, el tercero. Los hijos de Ulam fueron hombres guerreros valientes, diestros con el arco. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron los descendientes de Benjamín. Una Crónicas capítulo 9. Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los que regresaron a Jerusalén, los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés habitaron en Jerusalén. De los judíos, Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Obi, Iri, Bani y Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías, el primogénito, con sus hijos. De los feraitas, Jeuel y el resto de sus parientes. En total 690 personas. De los benjamitas, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Senua, Ibneías, hijo de Jeruán, Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Sus parientes, según sus registros genealógicos, eran en total 956, todos ellos jefes de sus familias patriarcales. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Gilquías, que era descendiente en línea directa de Mesulán, Sadoc, Merayot y Agitob, quien estuvo a cargo del templo de Dios, Adaías, hijo de Jeruán, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, que era descendiente en línea directa de Jafera, Mesulán, Mesilemite y Mer, y sus parientes, en total 1760 jefes de familias patriarcales, y hombres muy capacitados para el servicio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, que descendía en línea directa de Azicán, Hasabías y Merari, Bakbakar, Eres, Galal y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zicri, hijo de Asaf, Adías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcaná, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros, Salún, Acub, Talmón y Ahimán y sus parientes. Salún era el jefe. Hasta ahora custodian la puerta del rey, que está al oriente, y han sido porteros de los campamentos levitas. Además, Salún, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Corá, y sus parientes coreitas de la misma familia patriarcal estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda, tal como sus antepasados habían custodiado la entrada del campamento del Señor. En el pasado, Fines, hijo de Elefar, fue el oficial a cargo de ellos, y el Señor estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselmías, era el portero de la tienda de reunión. Los escogidos como porteros fueron un total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel, el vidente, asignaron sus funciones. Los porteros y sus hijos estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda que se usaba como templo del Señor.
Había porteros en los 4 puntos cardinales. Cada 7 días, sus parientes que vivían en las aldeas se turnaban para ayudarlos. Los 4 porteros principales estaban en servicio permanente. Eran levitas y custodiaban las salas y los tesoros del templo de Dios. Durante la noche, montaban guardia alrededor del templo de Dios y en la mañana abrían sus puertas. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios que se usaban en el servicio del templo, y debían contarlos al sacarlos y al guardarlos. Otros estaban a cargo de los utensilios, de todos los vasos sagrados, de la harina refinada, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes preparaban la mezcla de los perfumes. El levita Matatías, primogénito del coreíta Salún, estaba encargado de hacer las tortas para las ofrendas. Algunos de sus parientes coatitas preparaban el pan que se ponía cada sábado en la mesa. También había cantores que eran jefes de familias patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Estos estaban exentos de cualquier otro servicio, porque de día y de noche tenían que ocuparse de su ministerio. Según sus registros genealógicos, estos eran jefes de las familias patriarcales de los levitas y vivían en Jerusalén. Genealogía de Saúl. Jehiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Zur, Quis, Bal, Ner, Nadab, Gedor, Agio, Zacarías y Miclot, padres Simeia. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Quis, y este fue padre Saúl, quien a su vez lo fue de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Merbaal, y este fue padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melei, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jara, y este lo fue de Alemet, Azmabet y Zimri. Zimri fue el padre de Mosa, Mosa fue el padre de Biná, y este lo fue de Refaías. Refaías fue el padre de Lasa, y este lo fue de Azel. Azel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Azicán, Bocru, Ismael, Serías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Azel. 1 Crónicas capítulo 10. Muerte de Saúl. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl, y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse herido, Saúl dijo a su escudero: «Saca la espada y mátame, no sea que esos incircuncisos me maten cuando lleguen y se burlen de mí». Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió. Así murieron Saúl y sus 3 hijos. Ese día pereció toda su familia. Cuando los israelitas que vivían en el valle vieron que el ejército había huido, y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus hijos en el monte Gilboa. Lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas. Luego enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia a sus ídolos y al pueblo. Después colocaron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, se levantaron todos los valientes y rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Los llevaron a Jabes, sepultaron sus huesos debajo de la encina de Jabes y guardaron 7 días de ayuno. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues desobedeció su palabra y buscó el consejo de una medium, en vez de consultar al Señor. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. 1 Crónicas capítulo 11. Proclamación de David como rey de Israel. Todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: «Usted y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además el Señor su Dios le dijo a usted: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás». Así pues, todos los jefes de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Ahí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel, conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Samuel. David conquista Jerusalén. David y todos los israelitas marcharon contra Jerusalén, que es Jebús, la cual estaba habitada por los jebuseos. Estos dijeron a David: «Aquí no entrarás». Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Y es que había prometido: «Al primero que mate a un jebuseo lo nombraré comandante en jefe». El primero en matar a un jebuseo fue Joab, hijo de Sarvia, por lo cual fue nombrado jefe. David se estableció en la fortaleza, y por eso la llamó ciudad de David. Luego construyó la ciudad alrededor, desde el terraplén hasta sus alrededores, y Joab reparó el resto de la ciudad.
Y David se fortaleció más y más, porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Jefes del ejército de David. Estos fueron los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante su reinado, y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey, conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Y Asobeán, hijo de Jagmoní, que era el principal de los 3 más famosos, en una batalla mató con su lanza a 300 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David en Pas de Amín, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Ahí había un campo sembrado de cebada y, cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, derrotando a los filisteos. Así el Señor los salvó y les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca, hasta la cueva de Adulán, donde estaba David, y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refaim. David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: «Que Dios me libre de beberla. Eso sería como beber la sangre de hombres que han puesto su vida en peligro». Se jugaron la vida para traer el agua. Y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser su comandante, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab. En otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio que medía 5 codos, y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiada. También él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia real. Los soldados más distinguidos eran: Asael, hermano de Joab; el Hanán, hijo de Dodo, que era de Belén; Samot, el Arorita; Eles, el Pelonita; Ira, hijo de Iques, el Tecoita; Abifer, el Anatotita; Sibekai, el Jusatita; Ilai, el Ajojita; Marai, el Netofatita; Geled, hijo de Baná, el Netofatita; Itai, hijo de Ribai, que era de Gibea en el territorio de Benjamín; Benaías, el Piratonita; Jurai, que era de los arroyos de Gaas; Abiel, el Arbatita; Azmavet, el Bajurimita; Elijaba, el Sabronita; los hijos de Jasen, el Gifonita; Jonatán, hijo de Sage, el Ararita; Ayan, hijo de Sacar, el Ararita; Elifal, hijo de Ur; Efer, el Mequeratita; Ahías el Pelonita; Jefo, que era de Carmel; Narai, hijo de Ezbai; Yoel, hermano de Natán; Mibar, hijo de Agri; Selei, el Amonita; Naharai, el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia; Ira, el Itrita; Gareb, el Itrita; Urias, el Hitita; Zabad, hijo de Ahlai; Adiná, hijo de Siza, el Rubenita, jefe de los Rubenitas, más 30 hombres que estaban con él; Hanán, hijo de Macá; Josafat, el Mitnita; Ucías, el Astarotita; Sama y Jeiel, hijos de Jotán, el Arorita; Gedael, hijo de Siri, y su hermano Yoha, el Tifita; Eliel, el Majabita; Jereba y Josabía, hijos de Elnán; Irma, el Moabita; Eliel, Obed y Jasiel, el Mesobatita. Una Crónicas capítulo 12. Guerreros que se unieron a David. Estos fueron los guerreros que se unieron a David en Siclag cuando éste se encontraba desterrado por causa de Saúl, hijo de Quis. Ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Eran arqueros que podían lanzar piedras y disparar flechas con ambas manos. De los benjamitas parientes de Saúl, el jefe Ahizer y Joás, que eran hijos de Sema de Gibea; Jefiel y Pelet, hijos de Azmavet; Beraca y Jehú, oriundos de Anatot; Ismaías, el Gabaonita, que era uno de los 30 guerreros y jefe de ellos; Jeremías, Jaziel, Jonán, Jozabad de Gedera, el Uzai, Jerimot, Bealías, Semarías, Sefatías, el Arufita; los coreitas el Caná, Isías, Azarel, Joezer y Asobeán; Joela y Zebadías, hijos de Jeruán, oriundos de Gedor. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, preparados para la guerra, hábiles en el manejo del escudo y de la lanza,
feroces como leones y veloces como gacelas monteses. Se llamaban Efer, el primero; Abías, el segundo; Eliab, el tercero; Mismaná, el cuarto; Jeremías, el quinto; Atai, el sexto; Eliel, el séptimo; Joanán, el octavo; Elzabad, el noveno; Jeremías, el décimo; y Macbanai, el undécimo. Estos gaditas eran jefes del ejército; el menor de ellos valía por 100, y el mayor, por 1000. Fueron ellos quienes atravesaron el Jordán en el mes primero, cuando el río se desbordó por sus dos riberas, e hicieron huir a los habitantes de los valles hacia el este y el oeste. También algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré; pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Y el espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y éste exclamó: somos tuyos, David. Estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz, a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos guerreros de Manasés se unieron a David cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero David y sus guerreros no les ayudaron, porque los jefes de los filisteos se reunieron y decidieron despedirlo, pues dijeron: David se pondrá de parte de su señor Saúl y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los manasesitas que se unieron a David cuando éste fue a Siclac, Alna, Jozabad, Jedael, Micael, Jozabad, Eliú y Filetai, jefes manasesitas de escuadrones de 1000 hombres. Ayudaban a David a combatir a las bandas de invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y comandante del ejército, y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande, como un ejército de Dios. Los que se unieron a David en Hebrón. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón, para entregarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De Judá, 6800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón, 7100 guerreros valientes, 4600 de Leví y 3700 aronitas, con Joiada, su oficial a cargo; además, Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 oficiales de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3000 hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20.800 hombres valientes, famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18.000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, y sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50.000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento, y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Niftalí, 1000 oficiales con 37.000 hombres armados de escudos y lanzas. De Dan, 28.600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40.000 hombres listos para el combate. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés, 120.000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros, preparados para el combate, fueron a Hebrón decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron ahí 3 días, comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca, y hasta los de Isaacar, Zabulón y Niftalí, traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Una Crónicas capítulo 13. Traslado del arca a la casa de Obed-Edom. Después de consultar a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, así como a todos los oficiales, David dijo a la asamblea de Israel: si les parece bien y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel. También llamemos a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la buscamos. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sijor en Egipto hasta Lebo-Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat-Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat-Jearim de Judá, para trasladar de ahí el arca de Dios el Señor, que reina entre los querubines, el arca sobre la cual se invoca su nombre. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva, y la sacaron de la casa de Abinadab. Uza y Ahío guiaban en la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar al campo de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Uza extendió su mano y sostuvo el arca.
Entonces la ira del Señor se encendió contra Uza por haber tocado el arca y lo hirió de muerte, de modo que Uza murió delante de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Uza, así que llamó a aquel lugar Perez Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso de Dios y exclamó: ¿Cómo me llevaré el arca de Dios? Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-edom y todo lo que tenía. Una Crónicas capítulo 14. Palacio y familia de David. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y también madera de cedro, canteros y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En Jerusalén David tomó otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo ahí fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Los filisteos habían avanzado e invadido el valle de Refaim. Así que David consultó a Dios: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Entonces fueron a Gal-Perasim y ahí David los derrotó. Y dijo: como se abren brechas en el agua, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Val-Perasim. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses, y estos fueron quemados por orden de David. Pero los filisteos volvieron a invadirlos en el valle. Así que David volvió a consultar a Dios. Este respondió: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Gezer. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Una Crónicas capítulo 15. David lleva el arca a Jerusalén. David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que le sirvan por siempre. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. Convocó a los siguientes: de los descendientes de Coat, a su líder, Uriel y a sus parientes, 120 en total. De los descendientes de Merari, a su líder, Asaías y a sus compañeros, 220 en total. De los descendientes de Gersón, a su líder, Yoel y a sus parientes, 130 en total. De los descendientes de Elizafán, a su líder, Semaías y a sus parientes, 200 en total. De los descendientes de Hebrón, a su líder, Eliel y a sus parientes, 80 en total. De los descendientes de Uziel, a su líder, Aminadab y a sus parientes, 112 en total. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, también a los levitas Uriel, Asaías, Yoel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, conságrense, tanto ustedes como sus parientes, para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo, por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se consagraron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David ordenó a los líderes de los levitas que nombraran cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de liras, arpas y címbalos. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Yoel, a su pariente Asaf, hijo de Berequías, y a Itán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos nombraron a sus parientes que les seguían en rango y que se desempeñaban como porteros: Zacarías, hijo de Jaziel, Semiramot, Jeiel, Uni, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom y Jeiel. Los cantores Emán, Asaf y Etán tocaban los címbalos de bronce. Zacarías, Aziel, Semiramot, Jeiel, Uni, Eliab, Maseías y Benaías tenían liras de tono agudo. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom, Jeiel y Azarías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Kenanías, líder de los levitas, como experto que era,
dirigía el canto. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David, los jefes de Israel y los comandantes de 1000, en medio de gran algarabía, fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. Y, como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de tela de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores y Kenanías, director del canto. Además, David llevaba puesto un efod de tela de lino. Así que entre vítores y al son de trompetas, clarines, címbalos, liras y arpas, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana y, cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. 1 Crónicas capítulo 16. El arca de Dios fue llevada a la tienda que David había preparado. Allí la instalaron, y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como a mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf, el primero, Zacarías, el segundo, luego Hiel, Semiramot, Jeiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-Edom y Hiel, los cuales tenían liras y arpas. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes Benaías y Jaziel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de David. Ese mismo día, David ordenó, por primera vez, que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Anhelen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. Ustedes, descendientes de Israel, su siervo. Ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus leyes. Y se acordó siempre de su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Del pacto que hizo con Abraham, y del juramento que hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un estatuto, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo, te daré la tierra de Canaán, como la herencia que te corresponde. Aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra, que andaban siempre de nación en nación, y de reino en reino, a nadie permitió que los oprimiera, sino que por causa de ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Proclamen día tras día su salvación. Anuncien su gloria entre las naciones, y sus maravillas a todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y alegría en su morada. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. Póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Tiemble delante de Él toda la tierra. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Alégrense los cielos. Regocíjese la tierra. Digan las naciones, el Señor es Rey. Brame el mar y todo lo que él contiene. Que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor. Ya viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Díganle, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre. Y alabarte sea nuestra gloria. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Y todo el pueblo dijo, amén. Y alabado sea el Señor. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos, para que sirvieran continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Como porteros nombró a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, junto con Obed-Edom, hijo de Jedutún, y Josa, al sacerdote Sadoc y a sus hermanos sacerdotes los encargó del santuario del Señor, que está en la cumbre de Gabaón, para que sobre el altar ofrecieran constantemente los holocaustos al Señor, en la mañana y en la tarde, tal como está escrito en la ley que el Señor había ordenado a Israel. Con ellos nombró a Emán y a Jedutún, también a los demás que había escogido, y designado por nombre para que alaben al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Emán y Jedutún tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales para acompañar los cantos de Dios.
Los hijos de Jedutún eran porteros. Luego todos regresaron a su casa, y David se fue a bendecir a su familia. Una Crónicas capítulo 17. Promesa de Dios a David. Una vez instalado en su palacio, David dijo al profeta Natán: aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una tienda. Bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues Dios esté con usted. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de tienda en tienda. Todo el tiempo que anduve con Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de los jefes a los que ordené pastorear a mi pueblo en no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jefes sobre mi pueblo Israel. Yo derrotaré a todos tus enemigos. Además, te anuncio que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré sobre mi casa y mi reino, y su trono quedará establecido para siempre. Natán comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Oración de David. Luego el rey David se presentó ante el Señor y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, oh Dios, has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su casa. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante. Señor y Dios, ¿qué más podría decir del honor que has dado a tu siervo, si tú me conoces? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas, por amor a tu siervo, según tu voluntad, y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste grandes y asombrosas maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su casa. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, para que todos digan: el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, es Dios para Israel. Entonces la casa de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una casa, y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido tanta bondad a tu siervo. Te has dignado en decir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre. Una Crónicas capítulo 18. Victorias de David. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de la ciudad de Gat y de sus aldeas. También derrotó y sometió a los moabitas, los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadadezer, el rey de Sobá, en Hamat, cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del río Eufrates. David capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería. También rompió las patas de los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los arameos de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, el rey de Sobá, David aniquiló a 22.000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los arameos pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebaj y de Cun, poblaciones de Hadadezer. Ese fue el bronce que Salomón usó para hacer la fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadadezer, el rey de Sobá. Como Tou también era enemigo de Hadadezer, envió a su hijo Dorán a desearle bienestar al rey David, y a felicitarlo por haber derrotado a Hadadezer en batalla. Y Tou envió toda clase de utensilios de oro,
de plata y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata, y el oro que había tomado de todas estas naciones, Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Por su parte, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal, donde aniquiló a 18.000 edomitas. También puso guarniciones en Edom, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. Oficiales de David. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilú, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sapsa era el cronista. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. Una Crónicas capítulo 19. Guerra contra los amonitas. Pasado algún tiempo, murió Najas, el rey de los amonitas, y su hijo lo sucedió en el trono. Entonces David pensó, debo ser leal con Hanún, hijo de Najas, pues su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas para darle el pésame a Hanún, los comandantes de ese pueblo le aconsejaron, ¿y acaso cree usted que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que han venido a espiar y explorar el país para luego destruirlo? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David, y que les afeitaran media barba y cortaran su ropa por la mitad, dejándolos desnudos de la cintura hacia abajo. Y así los despidió. Los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta Hanún y los amonitas de que habían ofendido a David, enviaron 1000 talentos de plata para contratar carros y jinetes en Aram Naharaim, en Aram de Macá y en Soba. Contrataron 32.000 carros, y al rey de Macá con su ejército, que acampó frente a Medeba. Por su parte, los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad, pero los reyes que habían venido a reforzarlos se quedaron aparte, en campo abierto. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los arameos. El resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó: si los arameos pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron contra los arameos y estos huyeron de él. Al ver que los arameos se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Los arameos, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros para pedir ayuda a los arameos que estaban al otro lado del río Éufrates. Sofac, comandante del ejército de Hadadezer, tomó el mando. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y tomó posición de batalla contra los arameos. Estos lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 7.000 soldados que guiaban los carros de guerra y a 40.000 de infantería. También mató a Sofac, comandante del ejército arameo. Al ver que los arameos habían sido derrotados por los israelitas, todos los vasallos de Hadadezer hicieron la paz con David y se sometieron a él. A partir de entonces, los arameos se negaron a ir en auxilio de los amonitas. Una Crónicas capítulo 20. Conquista de Rabá. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, Joab sacó el grueso del ejército y devastó el país de los amonitas. Llegó hasta Rabá, la atacó y la destruyó, pero David se quedó en Jerusalén. Al rey de los amonitas David le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 1 talento y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de ahí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Guerra contra los filisteos. Algún tiempo después se originó una batalla contra los filisteos en Gefer. En esa ocasión Sibecai, el Husatita, mató a Sipai, descendiente de los refaitas. Así sometieron a los filisteos. Luego, en otra batalla contra los filisteos, el Hanán, hijo de Yair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, el Gitita, cuya lanza tenía un asa tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Ahí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie.
Él también era descendiente de Rafa. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, hermano de David, lo mató. Estos fueron los descendientes de Rafa, el gitita, que cayeron a manos de David y de sus oficiales. Una Crónicas capítulo 21. David hace un censo militar. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Entonces David dijo a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan. Luego tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab respondió: que el Señor multiplique 100 veces las tropas. Pero, ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto mi señor el rey? Porque ha de hacer algo que traiga un castigo sobre Israel. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén y entregó a David los resultados del censo militar. En todo Israel había 1.100.000 que podían servir en el ejército, y en Judá, 470.000. Pero Joab no contó a los de las tribus de Leví y de Benjamín, porque para él era detestable la orden del rey. Dios también la consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Entonces David dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. El Señor dijo a Gad, el vidente de David: ve y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le dijo: así dice el Señor, elige una de estas 3 cosas, 3 años de hambre o 3 meses de persecución, y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con plaga el país, y su ángel traerá destrucción en todos los rincones de Israel. Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su compasión es muy grande, y no que caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga y murieron 70.000 israelitas. Entonces Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Y al ver el Señor que el ángel la destruía, se lamentó y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. En ese momento, el ángel del Señor se hallaba en el lugar donde Araúna el Jebuseo limpiaba el trigo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los jefes, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. Y David dijo a Dios: Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. David construye un altar. Entonces el ángel del Señor dijo a Gad: dile a David que suba y construya un altar para el Señor en el lugar donde Araúna el Jebuseo limpia el trigo. David se puso en camino, conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Araúna se encontraba trillando y, al mirar hacia atrás, vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Al ver a Araúna que David se acercaba al lugar donde limpiaba el trigo, salió a recibirlo y rostro en tierra se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de este lugar para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Araúna contestó a David: mi señor y rey, yo se la regalo, para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David respondió a Araúna: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Fue así como David dio a Araúna 600 siclos de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y, en respuesta, Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor ordenó al ángel que envainara su espada. Al ver David que el Señor había respondido, le ofreció sacrificios. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto como el altar del holocausto se encontraban en el santuario de Gabaón. Pero David no fue allá a consultar a Dios ante su presencia, porque estaba aterrorizado por la espada del ángel del Señor. Una Crónicas capítulo 22. Entonces dijo David: aquí se levantará el templo de Dios el Señor, y el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Preparativos para el templo. Luego David ordenó que se reuniera a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, también bronce en abundancia. Amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído una gran cantidad de madera de cedro. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto,
y el templo que hay que construir para el Señor debe ser el más grande y famoso de toda la tierra, por eso dejaré todo listo. Así que antes de morir, David dejó todo preparado. Luego llamó a su hijo Salomón, y le encargó construir el templo para el Señor, Dios de Israel. David dijo a Salomón: Hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo: ante mis propios ojos has derramado mucha sangre, y has hecho muchas guerras en la tierra. Por eso no serás tú quien construya un templo en honor de mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico. Yo haré que los países vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz. Por eso se llamará Salomón. Durante su reinado, yo daré a Israel paz y tranquilidad. Él será quien me construya un templo en honor de mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino en Israel. Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal como te lo ha prometido. Que te dé prudencia y sabiduría para que, cuando estés al frente de Israel, obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples los estatutos y leyes que el Señor entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata, y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que, pon manos a la obra, y que el Señor te acompañe. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que colaboraran con su hijo Salomón. Les dijo: el Señor su Dios está con ustedes, y les ha dado paz en todo lugar. Él ha entregado en mi poder a los habitantes de la región, y estos han quedado sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora, pues, busquen al Señor su Dios de todo corazón y con toda el alma. Comiencen la construcción del santuario de Dios el Señor, para que trasladen el arca del pacto, y los utensilios sagrados al templo que se construirá en honor de su nombre. Una Crónicas capítulo 23. Los levitas. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los líderes de Israel junto a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años. Resultó que eran en total 38.000 hombres. David dijo: de los levitas, 24.000 estarán a cargo del trabajo del templo del Señor, 6.000 serán oficiales y jueces, 4.000 serán porteros y los otros 4.000 se encargarán de alabar al Señor con los instrumentos musicales que he ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas, de los gersonitas, Ladán y Simi. Los hijos de Ladán fueron 3, Jeiel, el mayor, Zetán y Joel. Simi también tuvo 3 hijos, Selomit, Jafiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simi fueron de 4, Yahat, Zifa, Jeús y Beria. Estos fueron los hijos de Simi. Yahat era el mayor y Zifa, el segundo. Como Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los coatitas. Los hijos de Coat fueron de 4, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Mirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas sagradas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre para siempre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Seuel fue el primero de los descendientes de Gersón. Eliezer solo tuvo un hijo, que fue Rehabías, pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Jerías. El segundo, Amarías. El tercero, Jaciel. Y el cuarto, Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías, y el segundo, Isías. Los meraritas. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musi. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musi tuvo 3 hijos, Mahli, Eder y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: desde que el Señor, Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años. Su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas. En fin,
de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan consagrado, de la harina refinada para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados, los días de luna nueva y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor, según el número y la función que se les asignaba, de modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del lugar santo. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. 1 Crónicas capítulo 24. Organización del servicio sacerdotal. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelei, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar, y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelei, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar, y una vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda, a Jedaías, la tercera, a Jarín, la cuarta, a Seorín, la quinta, a Malquías, la sexta, a Mijamín, la séptima, a Cos, la octava, a Abías, la novena, a Jesúa, la 10ª, a Secanías, la 11ª, a Eliasib, la 12ª, a Yaquín, la 13ª, a Upá, la 14ª, a Jesebab, la 15ª, a Bilga, la 16ª, a Imer, la 17ª, a Ecir, la 18ª, a Afsés, la 19ª, a Petaías, la 20ª, a Ezequiel, la 21ª, a Jaquín, la 22ª, a Gamul, la 23ª, a Delaías, la 24ª, a Macías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. El resto de los levitas. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví, de los descendientes de Amirán, Subael, de los descendientes de Subael, Jedías, de los descendientes de Rehabías, Isías, el hijo mayor, de los descendientes de Izar, Selomot, de los descendientes de Selomot, Yahat, de los hijos de Hebrón, el primero, Jerías, el segundo, Amarías, el tercero, Jaciel, y el cuarto, Jecamán, de los descendientes de Uziel, Micaías, de los descendientes de Micaías, Samir, Isías, hermano de Micaías, de los descendientes de Isías, Zacarías, de los descendientes de Merari, Mahli y Musi, Beno, hijo de Jacías, de entre los descendientes de Merari, de Jacías, Beno, Sohan, Zacura y Bri, de Mahli, Eleazar, quien no tuvo hijos, de Quis, su hijo Jeramel, y los hijos de Musi, Mahli, Eder y Jerimot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales. Al igual que a sus hermanos los descendientes de Aarón, también a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a las de los hermanos menores. 1 Crónicas capítulo 25. Organización de los músicos. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Zeri, Isaías, Simi, Hasabías y Matatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Man, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbecasa, Maloti, Otilmaciot. Todos estos fueron hijos de Man, vidente del rey. Con la palabra de Dios se exaltaban su poder.
Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José el asafita, la segunda, le tocó a Gedalías, junto con sus hermanos y sus hijos 12. La tercera, a Zacur, junto con sus hijos y hermanos 12. La cuarta, a Izri, junto con sus hijos y hermanos 12. La quinta, a Netanías, junto con sus hijos y hermanos 12. La sexta, a Buquías, junto con sus hijos y hermanos 12. La séptima, a Jesarela, junto con sus hijos y hermanos 12. La octava, a Isaías, junto con sus hijos y hermanos 12. La novena, a Matanías, junto con sus hijos y hermanos 12. La décima, a Simi, junto con sus hijos y hermanos 12. La undécima, a Azarel, junto con sus hijos y hermanos 12. La duodécima, a Hasabías, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimotercera, a Subael, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimocuarta, a Matatías, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimoquinta, a Jeremot, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimosexta, a Hananías, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimoséptima, a Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimoctava, a Hananí, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimonovena, a Maloti, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésima, a Eliata, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésimoprimera, a Otir, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésimosegunda, a Giralti, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésimotercera, a Mafiot, junto con sus hijos y hermanos 12. La vigésimocuarta, a Romantiezer, junto con sus hijos y hermanos 12. Una Crónicas capítulo 26. Organización de los porteros. La organización de los porteros fue la siguiente. De los coreitas, Meselemías, hijo de Core, descendiente de Asaf. Los hijos de Meselemías fueron, Zacarías, el primero, Gedael, el segundo, Zebadías, el tercero, Jatniel, el cuarto, Elam, el quinto, Jonán, el sexto, y Elioenai, el séptimo. Los hijos de Obededón fueron, Semaías, el primero, Jozabad, el segundo, Joa, el tercero, Sacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, y Sacar, el séptimo, y el octavo, Peultai. Dios bendijo a Obededón con muchos hijos. Semaías, hijo de Obededón, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaías fueron, Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos Eliú y Samaquías, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obededón. Tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obededón fueron 62. Los hijos y hermanos de Meselemías fueron 18, todos ellos hombres muy valientes. Los hijos de Josa, descendiente de Merari, fueron, Simi, el jefe, que en verdad no había sido el primero, pero su padre lo puso por jefe. El segundo fue Gilquías, el tercero, Tebalías, y el cuarto, Zacarías. En total, los hijos y hermanos de Josá fueron 13. Así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. El cuidado de cada puerta se asignó echando suertes entre las familias, sin hacer distinción entre menores y mayores. Según el sorteo, a Selemías se le asignó la puerta del este, y a su hijo Zacarías, sabio consejero, la puerta del norte. A Obededón le correspondió la puerta del sur, y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. A Supín y a Josá les correspondió la puerta de Salequet, que está al oeste, en el camino de la subida. Los turnos se distribuyeron así: cada día había 6 levitas en el este, 4 en el norte, 4 en el sur, y 2 en cada uno de los depósitos. En el patio del oeste había 4 levitas para la calzada y 2 para el patio mismo. Así fue como quedaron distribuidos los porteros descendientes de Core y de Merari, los tesoreros y otros oficiales. A los otros levitas se les puso al cuidado de los tesoros del templo de Dios, y de los depósitos de los objetos sagrados. Los descendientes de Gersón por parte de Ladán tenían a los Jeelitas como jefes de las familias de Ladán el Gersonita. Zetán y su hermano Joel, hijos de Jeiel, quedaron a cargo de los tesoros del templo del Señor. De los amiranitas, izaritas, hebronitas y uzielitas, Sebuel, que era descendiente de Gersón, hijo de Moisés, era el oficial mayor a cargo del tesoro. Sus descendientes en línea directa por parte de Eliezer eran Rehabías, Isaías, Jorán, Zicri y Selomit. Selomit y sus hermanos tenían a su cargo los depósitos de todos los objetos sagrados que habían sido obsequiados por el rey David y por los jefes de familia.
así como por los comandantes de 1000 y de 100 soldados y por los demás comandantes del ejército. Ellos habían dedicado parte del botín de guerra para las reparaciones del templo del Señor. Selomit y sus hermanos tenían bajo su cuidado todo lo que había sido obsequiado por el vidente Samuel, por Saúl, hijo de Quis, por Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, de los Sifaritas, que Enanías y sus hijos estaban a cargo de los asuntos exteriores de Israel, y ejercían las funciones de oficiales y jueces. De los Hebronitas, Hasabías y sus parientes, que descendían de Hebrón, eran 1700 hombres valientes. Ellos eran los que al sudoeste del Jordán administraban Israel en todo lo referente al Señor y al Rey. El jefe de los Hebronitas era Jerías. En el año 40 del reinado de David se investigó el registro genealógico de los descendientes de Hebrón, y se encontró que en Jazer de Galaad había entre ellos hombres valientes. Jerías tenía 2700 parientes, hombres valientes y jefes de familias, y el rey David les asignó la administración de las tribus de Rubén, y Gad y de la media tribu de Manasés, en todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Una Crónicas capítulo 27. Divisiones del ejército. La siguiente lista corresponde a los jefes patriarcales, a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, y a los oficiales de las divisiones militares de Israel. Cada división constaba de 24.000 hombres y se turnaban cada mes, durante todo el año, para prestar servicio al rey. Al frente de la primera división de 24.000 hombres, la cual prestaba su servicio en el primer mes, estaba Yasobeán, hijo de Zabdiel, descendiente de Fares. Él era el jefe de todos los oficiales del ejército que hacían su turno al primer mes. Al frente de la segunda división de 24.000, que prestaba su servicio en el segundo mes, estaba Dodai el Ajojita. El oficial a cargo de esa división era Miklot. La tercera división de 24.000, asignada para el tercer mes, tenía como comandante a Benaías, hijo del sumo sacerdote Joiada. Este Benaías fue uno de los 30 valientes y el jefe de ellos. En esa división estaba su hijo Amisaba. La cuarta división de 24.000, asignada para el cuarto mes, tenía como jefe a Asael, hermano de Joab. Su sucesor fue su hijo Zebadías. La quinta división de 24.000, asignada para el quinto mes, tenía como comandante a Samut el Israelita. La sexta división de 24.000, asignada para el sexto mes, tenía como jefe a Ira, hijo de Iques el Tecoita. La séptima división de 24.000, asignada para el séptimo mes, tenía como jefe a Eles el Pelonita, de los descendientes de Efraín. La octava división de 24.000, asignada para el octavo mes, tenía como jefe a Sibekai, de Jusá, descendiente de los Feraitas. La novena división de 24.000, asignada para el noveno mes, tenía como jefe a Abizer, de Anatot, descendiente de Benjamín. La décima división de 24.000, asignada para el décimo mes, tenía como jefe a Marai, de Netofa, descendiente de los Feraitas. La undécima división de 24.000, asignada para el undécimo mes, tenía como jefe a Benaías, de Piratón, descendiente de Efraín. La duodécima división de 24.000, asignada para el duodécimo mes, tenía como jefe a Heldai, de Netofa, descendiente de Otoniel. Jefes de las tribus. Los siguientes fueron los jefes de las tribus de Israel: de Rubén, Elicer, hijo de Zicri; de Simeón, Sefatías, hijo de Macá; de Leví, Hasabías, hijo de Kemuel; de Aarón, Sadoc; de Judá, Eliú, hermano de David; de Isaacar, Omi, hijo de Micael; de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías; de Niftalí, Jeremot, hijo de Azriel; de Efraín, Oseas, hijo de Azacías; de la media tribu de Manasés, Yoel, hijo de Pidaías; de la otra media tribu de Manasés que estaba en Galaa, Ido, hijo de Zacarías; de Benjamín, Jasiel, hijo de Abner; de Dan, Azarel, hijo de Gerán. Estos eran los líderes de las tribus de Israel. David no censó a los hombres que tenían menos de 20 años porque el Señor había prometido que haría a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó a hacer el censo, pero no lo terminó porque eso desató la ira de Dios sobre Israel. Por eso no quedó registrado el número en las crónicas del rey David. Superintendentes del rey. El encargado de los tesoros del rey era Azmabet, hijo de Adiel. El encargado de los tesoros en los campos, ciudades, aldeas y fortalezas era Jonatán, hijo de Ucías. Ezri, hijo de Kelub, estaba al frente de los agricultores. Simi, de Ramat, estaba a cargo de los viñedos. Fabdi, de Sefán, era el encargado de almacenar el vino en las bodegas. Balhanán, de Heder, estaba a cargo de los olivares y de los bosques de higueras de la llanura. Joás tenía a su cargo los depósitos de aceite. Sitrai, de Sarón, estaba a cargo del ganado que pastaba en Sarón. Safat, hijo de Adlai, estaba a cargo del ganado de los valles. Obil, el ismaelita, era el encargado de los camellos. Gedías, de Meronot, era el encargado de las burras. Jafif, el gareno,
era el encargado de las ovejas. Todos estos eran los oficiales a cargo de los bienes del rey. Jonatán, tío de David, escriba inteligente, era consejero del rey. Jehiel, hijo de Jagmoní, cuidaba a los príncipes. Ahitofel era otro consejero del rey. Usai, el arquita, era hombre de confianza del rey. A Ahitofel lo sucedieron Joiada, hijo de Benaías, y Abiatar. Joab era el comandante del ejército real. Una Crónicas capítulo 28. Instrucciones para la construcción del templo. 28. David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, es decir, a los oficiales de las tribus, a los comandantes de las divisiones que por turno servían al rey, a los comandantes de 1000 y de 100 soldados, a los oficiales a cargo de los bienes y el ganado del rey y sus hijos, a los oficiales del palacio, a los guerreros y a todos los valientes. 2. Puesto de pie, el rey David dijo: hermanos de mi pueblo, escúchenme. Yo tenía en mi corazón construir un templo para que en él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo. 3. Cuando Dios me dijo: tú no construirás un templo en honor de mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. 4. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante, de esta tribu escogió a mi familia y, de entre mis hermanos, me escogió a mí, para ponerme por rey de Israel. 5. De entre los muchos hijos que el Señor me ha dado, escogió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono real del Señor y gobernara a Israel. 6. Dios me dijo: será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré su padre. 7. Y si persevera en cumplir mis mandamientos y leyes, como lo hace hoy, entonces afirmaré su reino para siempre. 8. En presencia de Dios que nos escucha, y de todo Israel, que es la congregación del Señor, hoy les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios. Así poseerán esta buena tierra y se la dejarán en herencia perpetua a sus hijos. 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres; si lo abandonas, te rechazará para siempre. 10. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. 11. Luego David entregó a Salomón el diseño de la entrada del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar donde está el arca con su tapa. 12. También le entregó el diseño de todo lo que el Espíritu había puesto en su mente sobre los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios, y para los depósitos de las ofrendas sagradas. 13. Asimismo, le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas, de todos los servicios del templo del Señor, y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. 14. Además, le entregó abundante oro y plata para todos los utensilios de oro y de plata que se debían usar en cada uno de los servicios en el templo. 15. También pesó el oro y la plata para cada uno de los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata, según el uso de cada candelabro. 16. De igual manera, pesó el oro y la plata para cada una de las mesas del pan consagrado, tanto las de oro como las de plata. 17. Le hizo entrega del oro puro para los tenedores, los tazones y las jarras. Le pesó oro y plata suficiente para cada una de las copas de oro y de plata. 18. Para el altar del incienso entregó una cantidad suficiente de oro refinado. También dio el diseño de la carroza, y de los querubines que cubren con sus alas extendidas el arca del pacto del Señor. 19. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor, para darme a conocer el diseño de las obras. 20. Además, David dijo a su hijo Salomón: sé fuerte y valiente, y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. 21. Aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Además, contarás con la ayuda voluntaria de expertos en toda clase de trabajos. Los oficiales y todo el pueblo estarán a tu disposición. Una Crónicas capítulo 29. Ofrendas para el templo. El rey David dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. El templo no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, y piedras de ónice para engastar, piedras de turquesa, piedras para mosaicos, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo,
3.000 talentos de oro de Ofir y 7.000 talentos de plata refinada, para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor? Entonces los líderes de familia, los oficiales de las tribus de Israel, los comandantes de 1.000 y de 100 soldados, y los oficiales encargados de las obras del rey hicieron sus ofrendas voluntarias. Donaron para las obras del templo de Dios 5.000 talentos y 10.000 dáricos de oro, 10.000 talentos de plata, y 18.000 talentos de bronce y 100.000 talentos de hierro. Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el Gersonita para el tesoro del templo del Señor. El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. También el rey David se sentía muy feliz. Oración de David. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti, somos extranjeros que están de paso, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones, amas la rectitud. Por eso, con honestidad te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo, aquí presente, te ha traído sus ofrendas. Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su pensamiento hacia ti. Dale también a mi hijo Salomón un corazón sincero, para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, estatutos y mandatos. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Luego David animó a toda la asamblea: alaben al Señor su Dios. Entonces toda la asamblea alabó al Señor, Dios de sus antepasados, y se postró ante el Señor y ante el rey. Coronación de Salomón. Al día siguiente, ofrecieron sacrificios y holocaustos al Señor por todo Israel: 1.000 novillos, 1.000 carneros y 1.000 corderos, con sus respectivas ofrendas líquidas, y numerosos sacrificios. Ese día comieron y bebieron con gran regocijo en presencia del Señor. Luego, por segunda vez, proclamaron como rey a Salomón, hijo de David, y lo consagraron ante el Señor como soberano, y a Sadoc lo ungieron como sacerdote. Y Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David, y tuvo éxito. Todo Israel le obedeció. Todos los oficiales, los guerreros y los hijos del rey David rindieron pleitesía al rey Salomón. El Señor engrandeció en extremo a Salomón ante todo Israel y le otorgó un reinado glorioso, como jamás lo tuvo ninguno de los reyes de Israel. Muerte de David. David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén, así que en total reinó en Israel 40 años. Y murió muy anciano y entrado en años, en medio de grandes honores y riquezas. Y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Allí también se registra lo que tiene que ver con su reinado y su poder, también lo que les sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos.